Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Moreno, soy estudiante de la Universidad ICESI, estoy estudiando Ingeniería Industrial y para una materia que estoy viendo en este semestre que se llama Pensamiento Sistémico me pidieron entrevistar a 8 adultos mayores, por eso estamos aquí reunidos. Entonces, para empezar la entrevista me gustaría saber cuál es tu nombre y tu edad. Bien. Mi nombre, Nubia Torres. Ahorita pues, de apellido de casado o de soltera. No pasa nada, lo mismo. Nubia Torres, tengo 67 años. Mis estudios fueron de secretaria, ¿cómo me decían en esa época? ¿Secretaria entonces? Secretaria. ¿Actualmente eres pensionada? Pues no, porque no trabajé el tiempo que se requería para la pensión. Porque pues como me casé, entonces me retiré y no pude jubilarme. Era la secretaria de la presidencia y tuve un trabajo muy bien, en seguros, trabajaba con seguros. ¿En qué empresa? Pues yo trabajé en Seguros Tequendama. Me inicié en una compañía americana de seguros que se llamaba Hartford Fire Insurance Company. Y de ahí pasé a Seguros Tequendama a la presidencia, pues era la secretaria del presidente. ¿Aquí en Cali o en dónde? No, aquí en Cali. En Cali, ok. Sí, ahí trabajé como, creo que 7 años. Y luego me retiré por lo que me casé. Y ya pues felizmente seguí mi hogar, pues me dediqué al hogar. Bueno, y en esos 7 años que trabajaste, cuéntame cómo era la experiencia, qué tenías que hacer, cómo era el horario. Pues el horario era normal, de 8 a 12 y de 2 a 6. Y por supuesto pues yo era la que me encargaba de la correspondencia, de la gerencia. También me tocaba manejar parte del personal, pero no, pues más que todo de las secretarias. Y también me tocaba manejar personal de los vendedores de seguros. Pues ellos llegaban a mí a preguntarme cosas, sus papeles que le entregaba, todas esas cosas. ¿Qué más? Y no, más que todo la correspondencia, pues, que se mandaba a otras partes, me la dictaba el jefe, yo la copiaba porque era taquigrafía. ¿La máquina de escribir o ahí a ponerle? No, él se sentaba, me dictaba y yo tan en taquigrafía le escribía todo. Después yo lo pasaba a máquina, en carta, para mandarlo a otros departamentos o a otras ciudades. ¿Y hace cuánto fue eso? O sea, estamos hablando de qué época más o menos. Esa época, pues hace ya que como 38 años. Hace 38 años. Y en cuanto a tema pues salarial, Pues, económico, ¿cómo era la remuneración? ¿Sí te pagaban bien? Pues no, era como el mínimo no, yo ganaba como 600.000 pesos en esa época. Y tampoco había computadores ni nada de esas cosas, máquinas eléctricas. Como ahora pues que todo es más moderno y todo diferente. Pero digamos, esos 600.000 pesos que tú dices que te ganabas en esa época, más o menos, ¿a cuánto equivaldría ahorita? ¿Cuánto sería? Pues claro que eso incluía transporte y todo, ¿no? Ay, yo no sé hoy en día cómo sería eso. Pues que yo no sé cuánto es el sueldo de ahora, de las secretarias o qué, ¿no? Pero me imagino que una secretaria hoy en día debe ganar su buena plata, ¿no? No sé. Pues yo creo que depende más de todo de la empresa donde se trabaje. De la empresa. En esa época eran seguros y los seguros no era que pagaran así mayor cosa, ¿no? ¿Pero tenía algún tipo de beneficio? ¿O te daban como, no sé, alguna prima extra o algo así? Sí, claro, en diciembre, en junio nos dan prima extra y también
también que nos daban, a ver, como una bonificación, pero no a todas las secretarias y no a las, como a las principales, ¿no? Nos daban una bonificación. También me tocaba pues hacer los pedidos de papelería, de todo eso. Pues en esa época pues era a Carvajal, que había un vendedor, iba, entonces yo les decía, necesito esto, papel carbón, como en ese tiempo se usaba todo eso. El papel carbón, papel bond, carta, todo eso. Y bueno, y también cuando se necesitaba membretear, eso de membreteado llegaba de Bogotá, toda la correspondencia membreteada, sobres, papel carta, todo eso. Ah, bueno, y pues en esa época cuando tú trabajaste, ¿cómo era la relación con tus compañeros de trabajo, con tu jefe? Pues sí, con los jefes muy bien. Llegan varios jefes porque había departamento de automóviles, como eran seguros, departamento de incendio, departamento de transportes y colectivos, todos esos seguros. La iba bien con el personal. Pero entonces siempre te rotaban, o sea, como que estabas en diferentes departamentos. No, yo siempre era la secretaria de la presidencia, no tenía que hacer más. Si no me entendía con ellos, porque ellos venían a hacerme preguntas por ejemplo, sí, me hacían preguntas en relación con los seguros, ¿no? Pero no tenía pues que ir no, ellos siempre venían a mí a preguntar. Ok, ¿y tus compañeros? ¿Cómo era la relación con tus compañeros? ¿Sí, pues, o sea, eran amigos, solamente eran como, se saludaban, pues ahí cordiales, o cómo era, pues, cómo era eso? Cuéntame eso. Pues mira, con las secretarias unas sí, y con otras regular, porque pues siempre habían unas como te dijera, que no aceptaban que uno les mandara ni les dijera cosas ni nada. Y entonces, pues regular, pero casi siempre con el personal masculino la fue muy bien, nunca hubo problema de nada. Cualquier cosa que yo necesitara, pues que no supiera, ellos me colaboraban. Y en fin, fue una época bonita, muy buena, nos llevábamos bien todos. Y algunas secretarias, como te digo, pues siempre no les gustaba que uno les diera órdenes. Pues. Exacto. O sea, que se podría decir que tú eras la jefa de muchas secretarias porque eras la principal, ya que trabajas en presidencia. Sí. ¿Y eso de manejar gente, qué tal es? Pues difícil. Controlar y ante todos los vendedores de seguros es difícil porque pues hay unos que no cumplen, otros que se retrasan en llevar la correspondencia, pues mejor dicho, las solicitudes que les hacían. Entonces tenía uno que estar llamándolos, vea qué pasó con esto, que el señor llamó, que usted no le ha llevado la póliza y todas esas cosas. Y después todos teníamos que estar muy pendiente de eso. ¿Qué pasaba si, digamos, algún vendedor no cumplía con lo que tú le mandabas a hacer? No, pues ya lo llamaban de la gerencia o el secretario, lo llamaba a ver qué pasó, porque no ha llevado la póliza, mire que ya el señor le pagó, que ya esto y todo, entonces lo llamaban y él ya era el que se entendía con eso. Ah, tú simplemente estabas verificando y si no cumplías reportabas. Exacto. Ok. Sí, porque a veces lo llamaban a uno los clientes, le decía, veas que el señor fulano de tal, le pagué mi plata del seguro, no me ha traído la póliza, ¿qué pasa o qué? Entonces pues ya uno lo llamaba a ver qué decía, qué pasó, y si no, pues entonces ya uno informaba al secretario o al gerente. Casi siempre era el secretario el que se entendía con eso. Ok, perfecto. Y bueno, me dijiste que dejaste de trabajar porque te casaste. ¿Tu esposo a qué se dedica? Él es médico. Entonces pues ya me dediqué fue al hogar, a trabajar. Y bueno, ya me olvidé de todo, hasta la fecha.
sea que desde que te casaste ya no volviste a trabajar nunca más en nada. O sea, solamente. Ah, no, sí, después de que que me salí, pues mi hermano tenía un almacén de repuestos Ujú. y entonces pues me pidió el favor de que como yo mantenía en la casa sin hacer nada, que pueda ayudarle. Y en verdad, yo fui una época, estuve con él y allá, pues más que todo, ya era muy distinto a lo que yo había hecho, porque ya era como empleada de mostrador prácticamente, porque pues ya llegaba el cliente a atenderlo, que un repuesto, porque era almacén de repuestos, Ujú. que una lámpara, que bueno, muchas cosas, unos rines, unas llantas, todo eso. Y ahí trabajabas que también igual que antes, o sea, de 8 a 12 y de Ah, sí, mismo horario. de 8 a... Claro que no tenía horario pues fijo, no podía llegar tarde o el día que necesitaba salir temprano no había problema, porque pues como era con mi hermano. Sí, entre familia como que uno Exacto, cuadra. sí. ¿Y cuánto te pagaba tu hermano? Mi hermano me pagaba, ay, poquito. O sea, ganaban menos que. Menos, claro, como 300, algo así. ¿Y encontraste alguna, no sé, similitud o alguna diferencia entre pues, tu trabajo anterior a este? Como que había cosas que eran parecidas o totalmente diferente No, todo. totalmente diferente. Sí, porque pues allí ya era un mostrador, tenía uno que estar pendiente del cliente, que necesita, de que no, pues de todo, pero diferente a lo de seguros, porque los seguros es diferente. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues, Hasta, hasta ahora, pues que ya nunca, ahora ya se lo gana, que es diferente a todo. sí, eso es verdad. Ay, sí, todo cambia. Pero pues ya es un trabajo que a uno le gusta, ¿no? Pues dedicarse a Sí, la casa, no, y que lo bueno hoy en día es que uno desde la casa puede trabajar sin problema, porque pues, no, ya con la ya, tecnología ya. exacto, ya diferente. En esa época que hubiera sido así, mejor dicho, la maravilla. Pero igual en esa época habían cosas buenas, ¿no? Claro, sí, lógico, muy bueno todo. Y además uno tenía mucho contacto con la gente, con los vendedores de seguros, con los, ¿cómo se decía en esa época? Como decir los más grandes, ¿no? Por ejemplo, un vendedor de seguros, pues era el que iba con su maletica, vendiendo su seguro y todo. Ya habían era otros más distintos, que eran un grupo grande, como decía Ernesto de Lima, Ujú. que ellos tenían era un grupo grande, entonces pues ellos tenían seguros, pero era para las empresas grandes como Tecnoquímicas, todo eso. O sea Entonces, que, según te entiendo, tú dices que antes, antes era el contacto entre personas era mucho mayor ahora que ya hay tecnología. exacto, sí. O sea que antes la gente se preocupaba más pues, por la misma gente, ahora Es, ya no. sí, eso es así. Ah, bueno. Y no sé, alguna última anécdota que quieras contar de que te ha pasado en el trabajo, algún problema que hayas tenido que resolver o algo así como, pues, Pues no, nunca se presentó así que yo, no, nunca porque pues siempre estaba el gerente, el secretario y habían pues sus jefes de departamento, como decir el jefe de transporte, era un señor, tenía su secretaria y nunca se presentó así ningún problema, no, trabajábamos bien todo. ah, bueno. Pues sí, era una compañía seria, responsable y durante el tiempo que yo estuve con ellos nunca hubo problema de nada. Y después de que te fuiste, ¿seguiste en contacto con ellos? No sé, o la empresa mantuvo contacto contigo o ya. Pues como los primeros añitos, ya después perdí todo contacto con todos. ¿Y qué te decían? ¿Que volviera? Ah, sí, cuando yo antes de irme me dijo, no, pues que tú puedes seguir trabajando, no se vaya, que ese. Pero más que todo, pues mi suegro fue el que más influyó en que yo me salí de trabajar. ¿Por qué? Pues porque él decía, no, es que la esposa de un médico, ¿cómo va a trabajar en esa época? Usted ya tienes que estar en su casa. Y bueno, pues hice caso y hoy en día pues me pesa, porque no tendría hoy un día mi jubilación bien buena, o quién sabe, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues ha sido bien todo. Ah, bueno.
pues me alegra mucho. Ya para finalizar esta entrevista, pues me gustaría que frente a la cámara me autorizaras para que esta entrevista se pueda publicar en internet, ya que necesitamos el permiso pues del entrevistado. Claro. Entonces, ¿sí estás de acuerdo? Pero tú dices que no, que no la van a ver sin ustedes. Sí, bueno, pues. está bien, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias y pues, gracias por tu tiempo. Ay, no, con mucho gusto, cualquier cosa, siempre estoy para servir.